Vamos a abrir la Biblia y para ello quiero invitarles, hermanos, a leer en el libro de Gálatas. Vamos a continuar para la gloria de nuestro Padre Celestial y vamos a tomar como lectura Gálatas capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Vamos a considerar unos poderosos versículos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén al Señor Jesucristo. Amén. ¿Todos tenemos la palabra? Gálatas capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Leemos la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, todos a una sola voz. La Biblia dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministraba el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo quiero pedirles que me ayuden a orar. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora, hermanos, a través de la palabra, y que el Señor ponga palabra en mis labios. Padre querido que estás en los cielos, Señor, dependemos de usted, Padre mío. Sin usted no somos nada, Padre Celestial. Le pido, Señor, que ponga palabras en mis labios, que esta palabra, Señor, no solamente llegue al oído, sino a lo interior, al alma, a lo profundo, Señor amado. Que esta palabra pueda redarguir, transformar, levantar, restaurar, sanar, Dios mío, porque su palabra es espíritu y vida. Su palabra dice que usted envió su palabra y nos sanó y lo salvó. Y en esta hora, Padre, traiga sanidad, Señor, a través de su palabra. Traiga libertad, liberación, Señor. Rompe cadenas, rompe los yugos, Señor. Espíritus inmundos que salgan para afuera, Padre de la gloria. Y solamente declaramos su presencia obrando con poder y gloria en este lugar, Dios mío. Muévete con poder y autoridad, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, no permitas que ningún espíritu malévolo de las tinieblas se infiltre. Declaramos liberación en esta mañana, Padre. Yugos se pudren a causa de la unción, y la presencia de Cristo está tomando control en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Espíritu del Dios viviente, glorifícate en esta hora. Deposita la palabra en mis labios, que esta palabra sea de impacto, de bendición. Así se lo pido en el nombre de Jesús, Padre mío. Oh Señor, acorázame, Padre mío. Señor, acorázanos a todos, Padre. Deposita muros de fuego alrededor de nuestras vidas, Padre. Señor, le pido que me uses como siempre usted lo ha hecho. Señor, escóndeme bajo su abrigo para que no me vean a mí, Señor, sino a usted, Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Siéntese bien, abróchese bien los cinturones, hermano, porque estamos en la casa del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos bendicen su nombre? El Espíritu se recibe por la fe. Diga conmigo: el Espíritu se recibe por la fe. Dale un aplauso fuerte a Cristo en esta mañana. Gloria al Señor. El apóstol Pablo comienza en este capítulo, hermanos, bien fuerte en contra de las iglesias de Galacia. Se presenta bien fuerte, hermanos amados, el apóstol en contra de las iglesias.
hermanos, corrigiendo la falsedad que ellos tenían, o es decir, tenían falsa doctrina. Habían permitido que la falsa doctrina se instruyera. Por eso el apóstol comienza hermanos, a exhortarlos a ellos para que se volvieran a la verdad, para que se volvieran a Cristo. El apóstol Pablo no andaba ahí con paños tibios, hermanos, dando con un plumón, hermanos, suavizando los errores doctrinales que ellos tenían. No, el apóstol los confrontó con la palabra. Así debe de ser todo siervo del Señor, confrontar con la palabra, porque la palabra es la que nos alinea, la que nos pone, los que nos ubica en el centro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Déselo fuerte al Hijo de Dios en esta mañana. A su nombre. La porción que le hemos leído dice, note bien: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo le dice: oh Gálatas insensatos. Oiga cómo le dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no oír la verdad? Hermanos, ¿quién le dice? Oh Gálatas insensato. Esa palabra insensato quiere decir duro, hermanos amados, torpe. Escuche bien, porque si usted busca en el diccionario lo que quiere decir insensato, esa palabra quiere decir duro, torpe, de entendimiento. Es alguien que se le ha enseñado, que ha sido instruido, pero no entiende, no obedece. Y el apóstol Pablo les había enseñado a esta iglesia. Pablo fue quien instruyó a la iglesia de Galacia, la iglesia de Galacia. Él fue quien les dio la palabra. Quien los instruyó fue el gran apóstol Pablo. Pero hermanos, ellos como que no entendieron el mensaje, no entendieron la palabra. Imagínense tener el apóstol Pablo en persona aquí predicando la palabra del Señor, hermano, y que nosotros no entendamos. No es posible, hermanos, que se nos dé la palabra, se nos enseñe, seamos instruidos conforme a la palabra del Señor y no entendamos, quedemos sin fruto, inmaduro. Y eso fue lo que estaba pasando en los hermanos de Galacia, que quedaron sin fruto, que quedaron, hermanos amados, hermanos, sin entendimiento. Por eso Pablo les dice: oh Gálatas insensato. Hermanos, esa palabra trae un peso, pero el apóstol Pablo les dice que eran insensatos, que no entendían, que él mismo les había enseñado acerca del sacrificio de Cristo, pero ellos ignoraban, le creyeron más a lo falso que a la palabra que el apóstol Pablo les enseñó o les predicó. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Mire cómo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra, ¿quién os fascinó? Hermano, nosotros tenemos que buscar en otras versiones qué quiere decir. Yo he leído en otras versiones y esa palabra, ¿quién os fascinó?, dice: ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Imagínense, como que estaban embrujados, estaban hechizados. ¿Quién los embrujó para no escuchar la verdad? ¿Cuántos alaban a Cristo? Óigame, es fuerte lo que el apóstol Pablo le dice. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Cuando hay una persona que se le enseña, que se le instruye, que se le da la palabra del Señor, pero no entiende, es como que está embrujado. ¿Sí o no? Es como que esté hechizado, como que le han hecho brujería.
hermanos amados, para no obedecer. Y en ese tiempo es que cuando nosotros estábamos afuera de Cristo, cuando no estábamos en el camino del Señor, como que estábamos embrujados, como que estábamos hechizados. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que el diablo quería. Pero ahora no hacemos lo que el diablo quiere. Hoy hacemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Por qué la gente comete pecado? Porque está atado por las influencias del diablo, como que estuviera embrujado, hechizado. Por eso es que la gente comete pecado, hermano. Pero cuando conoce la verdad, cuando conoce a Cristo, es libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora ya no es el borracho usted, ahora ya no es el drogo, ahora ya no es el parrandero. Porque la verdad lo ha hecho libre. Dérselo fuerte a su nombre en esta hora. Cristo está en este lugar. El apóstol, hermanos, si nosotros en otras versiones dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó para no obedecer? Ellos habían sido encantados por el mensaje de los falsos. Hermanos amados, ellos habían sido seducidos, hermanos amados, por la labia de los falsos. Es que los falsos tienen labia para apartar al pueblo del camino del Señor. Dérselo fuerte a Cristo en esta hora. Cristo está en este lugar. A su nombre. Los falsos habían, hermanos amados, apartado a los de Galacia del camino del Señor. Los habían apartado de la sana doctrina, de la palabra que Pablo les había enseñado. Los habían desviado, hermanos, de la verdad. Estaban fascinados, estaban como embrujados, porque dejaron de escuchar la verdad por creer a la mentira. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y de ese tipo de gente hay mucha en la tierra, en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente le cree más a lo falso que a la palabra del Señor. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre. Hermanos amados, los de Gálatas no habían madurado. Hermanos, eran como niños espirituales. Porque a un niño hay que decirle, hay que volverle a enseñar. No tiene un crecimiento sólido, firme en el camino del Señor. Y la palabra del Señor nos manda a nosotros a crecer espiritualmente. A crecer espiritualmente. Dice la Biblia que el niño Jesús, cuando Jesús era un niño, crecía en estatura y en sabiduría. De igual manera nosotros tenemos de crecer en la vida espiritual. El Señor nos llamó para que tengamos un desarrollo espiritual y tener un crecimiento sólido en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Para qué, hermano? Para no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, porque a los niños los mueven, los arrastran, pero el que ha crecido espiritualmente tiene una madurez espiritual, y el Señor nos ha llamado a nosotros para crecer y no ser arrastrados por los falsos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Efesios capítulo 4 versículo 14, para que ya no seamos, dice el apóstol, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué tenemos que crecer? ¿O por qué tenemos que tener un crecimiento? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Hermanos, por estratagemas de hombres que amplían con astucia las artimañas, dice la Biblia, del error.
¿Sabe por qué? Porque los falsos saben cómo instruir herejías destructoras. Saben cómo desviar a los hijos de Dios que no están bien fundamentados, que no tienen un crecimiento sólido. Todos nosotros hemos sido llamados a crecer para no ser niños influctuantes, de ser llevados por doquier de todo viento de doctrina. Que no venga un mormón y se lo arrastre. Que no venga un musulmán y lo arrastre. Y usted ha visto de eso. Que no aparezca un catocho y lo arrastre y va a adorar a la guadalupana después. No, papá. ¿Cómo es posible que habiendo conocido la verdad ahora sea arrastrado? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cómo es posible, hermano, que usted escuchando, o el pueblo del Señor escuchando la verdad, y después aparezca adorando a la guadalupana? Que el Señor reprenda al diablo. Y se han visto gente que han sido cristianos, supuestamente pentecostales, dicen ellos, que han sido hombres que han crecido en el evangelio y aparecen ahí arrodillándose al cura. ¿Cuántos alaban? ¿Tan necios sois? Eso dice la Biblia, eso le dice el apóstol Pablo. Hermano, tan necios sois porque son tan torpes de entendimiento. Si a Jesús ya se les ha sido predicado acerca del sacrificio de Cristo, y entendemos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo, estamos seguros que solamente hay un nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dérselo fuerte su nombre. Cristo está en este lugar. ¿Cuánta gente, cristianos, han sido aún pastores? Ahora están, hermanos, en la parroquia predicando. Tan torpes sois. Hermanos, si se les presentó el evangelio, hermanos, fueron duros, torpes de entendimiento, que no escucharon la palabra. No hubo un crecimiento sólido, una firmeza espiritual. ¿Cómo usted, hermanos amados, recibiendo la palabra, recibiendo el mensaje, vaya a parar una falsa enseñanza, falsa doctrina, cuando usted está recibiendo el alimento sólido, la verdadera palabra que lo nutre, que lo levanta, que le trae el crecimiento espiritual? Cristo está en este lugar. Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. No podemos ser niños, ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Hay vientos, hermano, y hay vientos de doctrina. Pasó una doctrina, otro viento, y esa gente tiene labias. ¿Sabe usted que los falsos tienen labia más que nosotros? Tienen más seguidores más que nosotros. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque tienen labia, son elocuentes, saben meter, hermanos, las artimañas del error, son influenciados por espíritus malévolos. Pero nosotros tenemos el espíritu del Santo de Israel, del Dios Todopoderoso. Pero la gente no quiere la verdad. Ellos no querían la verdad, lo que Pablo les estaba enseñando. Hay gente que no quiere la verdad en las iglesias. Prefieren que les estén endulzando el oído con fábulas, con cuentos, con chistes, con mentiras. Eso le gusta a la gente, que haya disparates en las iglesias, pero que no haya corrección, que no haya palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos lleva al cielo. La falsedad los lleva al infierno. Y la verdad los lleva a la gloria, porque la verdad los hace libres. ¿Cuántos alaban a Cristo? Las palabras del Señor incomodaban a la gente que escuchaban al Señor. Mira, Señor, dura es tu palabra. Todos se van, déjenlo. Se quieren ir ustedes, váyanse. ¿Y dónde los vamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Hermano, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si usted se va a meter a una iglesia falsa, ahí le van a endulzar el oído, le van a poner hasta un plumón, le van a suavizar el pecado y que todo está bien, todo es beautiful, you going to the heaven. Eso es lo que le dicen a la gente, pero nunca le dicen que va a ir al infierno si no se arrepiente, si no vive una vida apartada para el Dios de la gloria. Cristo está en este lugar. A su nombre. Los veo medio raros, hermano. Que aquí no viene a escuchar, hermano. Aquí no venimos a escuchar fábulas. Aquí venimos a escuchar la palabra del Señor. La palabra que da vida. La palabra que levanta. La palabra que pudra los yugos del diablo. Si está hechizado, si está embrujado, suéltese en esta hora. Záfese de las garras del diablo y levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquellos también que los están viendo en las redes sociales, si están en una iglesia embrujado, libértese, sálgase en el nombre de Cristo y busque una iglesia donde hay palabra de Jehová, donde hay palabra de Dios. Cristo está en este lugar. Hay poder en Jesús. Hermanos, los falsos llenan estadios, auditorios. ¿Por qué? Porque tienen labia. Tienen labias para inducir, para meter las artimañas del error. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Hermanos amados, que tienen astucia, artimaña. Esa gente son mañistos. Son influenciados por el enemigo porque no predican la palabra. Se van a versículos suaves, versículos que vas a ser próspero. You're going to be blessing. Dios te va a bendecir. Vas a ser próspero. Eso es lo que a la gente le encanta. Ay, me profetizaron un carro. Me profetizaron casa. Oh, dele gloria a Cristo en esta hora. Eso es lo que la gente quiere escuchar, que vas a tener un año de victoria, de bendición. Mire, hermano, no necesitas que alguien le va a decir que va a tener un año bendecido. Si usted vive fiel, íntegro, delante del Señor, usted va a ser bendecido. Eso es todo. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Porque ya está en la palabra cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Hermano, Dios puede bendecirlos en todo lugar. En el campo, como lo prediqué el sábado pasado, en el campo, en la ciudad y en todo lugar donde el hombre esté. Hermanos amados, ahí Dios lo puede bendecir. Usted no siga lo falso, sigue la verdad a Cristo. Dios se va a encargar de bendecirlo y prosperarlo en el camino. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pablo le dice, ¿cómo es posible que fueron engañados? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los sedujo? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para que no escuchen la verdad? ¿Cuántos hablaban? Los de Gálatas fueron engañados por los judaizantes. Los judaizantes son los que los hechizaron. Los que le dijeron, hermanos, que la salvación era por las obras, que no era por la gracia, que la salvación era por la ley de Moisés. Los judaizantes son los que se infiltraron en el libro de Gálatas a decirle a los de Gálatas que la salvación era por las obras, por la ley mosaica y no por la gracia. En la ley mosaica, hermanos amados, no había salvación para nadie. La salvación es por la gracia. ¿Cuántos alaban? Diga conmigo, la salvación es por la gracia, no por las obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Nadie se puede ganar la salvación. La salvación ya la dio nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario, cuando vino y murió por nosotros. Cristo está en este lugar. La salvación no es por las obras de la ley. La salvación no es por
los sacrificios de animales. ¿Por qué ellos sacrificaban animales todo el tiempo? Porque siempre quedaban igual. Otro pecado, otro adulterio, otra fornicación, otro animal llevaban al sacerdote para sacrificarlo delante de Jehová. Ya se hubieran terminado todos los animales, hermano. Para esta fecha no hubieran. La salvación no es por los animales, no es por la ley. La salvación no es por los rezos. La salvación no es por las misas. Porque cuando alguien se muere, le ofrecen misa. Y la gente piensa que esa misa lo van a sacar del infierno. La salvación no es por la oración. La salvación no es por el ayuno. La salvación no es por las ofrendas. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están en este lugar? La salvación es por el sacrificio de Jesucristo a la cruz del Calvario. Cristo está en este lugar. La salvación es por Cristo. Que Él vino y murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Pablo le dice: ¿quién os fascinó a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Pablo le está diciendo: ya Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, el que murió por nuestros pecados. Pero ellos se apartaron del sacrificio de Jesús. Se apartaron de hermanos, de la gracia por creer en las obras que ellos estaban haciendo. Porque los de Gálatas no eran judíos, eran gentiles que habían creído, hermanos amados. Pero ahí llegaron los judaizantes para meterles, hermanos, y decirles que la salvación era por la ley. Nadie puede ser salvo por la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir con todas las leyes que el Señor dejó en su bendita palabra. ¿Sabe usted? Nadie podía cumplir la ley. Ninguno. Solo hay alguien que la cumplió. Uno. Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, sino ¿a qué? A cumplir. ¿Quién cumplió con la ley? Solo uno. Su nombre es Cristo Jesús. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Gloria sea su nombre. El apóstol Pablo le dice en el verso 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto quiero saber. ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Porque ellos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron por las obras de la ley o por el oír la palabra con fe? ¿Cuánto se alaba? Ahora pregunto: ¿cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo? Porque Pablo les dice: esto quiero saber. ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras que ustedes hacen? ¿Por los ayunos? Amén. ¿Por las vigilias? ¿Por vivir una vida fiel delante de Dios? ¿O lo han recibido por el oír la palabra de Dios con fe? Esto quiero saber. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Cuántos alaban? El Espíritu Santo se recibe, diga conmigo, se recibe por la fe. Ese es el tema del mensaje. El Espíritu Santo se recibe por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús de Nazaret. No por las obras,
No por lo que usted haga, porque mucha gente dice, oh, yo ayuné 40 o 20 días y después que ayuné recibí el Espíritu Santo, fui bautizado. No, esa es una gente ignorante. El Espíritu Santo no se recibe por los ayunos. El Espíritu Santo se recibe por el oír la palabra de Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Déselo más fuerte al Hijo de Dios. Por la fe. Y vivir una vida santa, limpia, apartada para el Señor. Porque no todo mundano, entonces todo mundano va a tener el Espíritu Santo. No, es por la fe, por oír la palabra de Dios y vivir una vida santa, apartada del mundo, consagrada para el Dios del cielo. Déselo fuerte a su nombre. Escuche bien. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo la iglesia primitiva? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos, unánime, y de repente vino del cielo el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban ellos? Juntos, unánime. ¿Cómo? ¿Estaban cantando? ¿Estaban de rodillas? ¿Cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo? Sentados, esperando la promesa. Sentado allí donde está, usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Si escucha la palabra de Dios con fe. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Cuando alguien escucha la palabra de Dios con fe, va a recibir el Espíritu Santo del Señor. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Los discípulos no estaban sacrificando animales, no estaban haciendo holocausto, estaban juntos, unánimes, esperando lo que Cristo les prometió, y estaban sentaditos cuando el Espíritu Santo los tocó. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. Usted sentado puede estar en ese asiento cantándole al Señor, y allí Dios lo puede llenar. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre. Cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, les predica la palabra de Dios. Eran gentiles, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O eran judíos? Eran gentiles. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. ¿Pero qué estaban haciendo en la casa de Cornelio? Escuchando el mensaje que Pedro les predicaba. Sentaditos estaban ellos cuando de repente recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Por el oír con fe la palabra del Señor. La palabra de Dios se recibe por fe. ¿Cuántos palabras? Abra el entendimiento. No es posible que ande de aquí para allá y de allá para acá. No. Cuando vengas al culto, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Entonces escucha la palabra de Dios y seamos llenos del Espíritu Santo en esta hora. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Cuando alguien escucha la palabra de Dios con fe, Dios lo llena de su espíritu. ¿Se recuerdan cuando Pablo les dice, hermanos, cuando llegaron los discípulos, le dijeron a los que habían sido bautizados, y les dice, pero ¿qué bautismo fueron bautizados? Del Juan. Y ya recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Recibe. Le pusieron las manos y todos fueron llenos. ¿Cuántos creyeron la palabra con fe? ¿Cuántos alaban a Cristo? Es por la fe, no es por los sacrificios,
No es, hermanos amados, porque es que yo estuve vigilando, es que yo estuve ayunando, es que yo estuve orando. No, es por la misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo es un don que viene de lo alto. Ya Dios lo tiene para nosotros. Solamente alejémonos del pecado y vivamos para el Señor, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cristo está en este lugar. Cristo está en este lugar. Dárselo fuerte al Hijo de Dios. A su nombre. Verso 3. Mire, vuelve a decirles el apóstol: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabar por la carne. ¿Por qué son tan necios? Óigame, ¿por qué son tan torpes? Les dice Pablo. Tan necios sois, porque habiendo comenzado por el Espíritu, ellos habían comenzado, ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ahora han terminado en la carne. Ahora han terminado por las obras de la ley de la carne. Hermanos amados, ellos habían comenzado en un apogeo poderoso. Así como muchos cristianos que le creen a la palabra, que son fieles al Señor, pero paulatinamente se van apartando, se van deslizando y desviando del camino del Señor. Si estás lejos del camino del Señor, alíñate en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Acuérdate en el inicio, cuando usted comenzó, cómo buscaba al Señor. Estaba apasionado por estar en los cultos temprano. Hoy no, hasta más tarde viene. No, acércate a la presencia del Señor. No seamos como los de Galacia. Esta palabra fue para ellos, hoy es para nosotros. Recíbanla en el nombre de Jesús. Esta palabra fue para ellos, pero esta palabra nos enseña a nosotros también. Si estamos apartados, si estamos desviados, si ya no queremos congregarnos, ya no queremos buscar de la presencia del Señor, acuérdase cómo comenzó, hermanos, en su primer amor, en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Acuérdate de dónde has caído y vuélvete a tu primer amor. Apasionate con Cristo. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, a la búsqueda, a la presencia del Señor. Cristo está en este lugar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Porque Pablo le dice: tan necios sois, porque son tan faltos de entendimiento. Habiendo comenzado bien, están terminando mal. ¿Cuánta gente comienza bien, pero va terminando mal? No. Mire, hubieron gentes en la Biblia que comenzaron bien, pero terminaron mal. ¿Cómo comenzó Salomón? Sueños espirituales, ofreciéndole sacrificios a Dios, viviendo para Dios, hermano. Pero ¿cómo terminó? Prendiéndole altares a los demonios, a los ídolos, apartado del Señor. Comenzó bien, pero terminó mal. ¿Cómo comenzó Judas? Comenzó a los pies de Jesús, sirviéndole al Señor, pero terminó entregándolo. ¿Cómo es posible, hermanos, conocer la verdad y apartarse de la verdad? Hermanos, les ha acontecido, dice el apóstol Pedro, y en el libro de los Proverbios también, como el perro. Es terrible, ¿sí o no? Y como la puerca lavada, vuelve a revolcarse en el seno, en el lodo. No es posible que uno comience bien y termine mal. Hermanos amados, si estamos mal, ubiquémoslos en el camino del Señor. Dérselo más fuerte a Cristo. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban al Señor? Los judaizantes engañaron a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Gálatas. Los embrujaron, los hechizaron, los apartaron de la gracia, hermanos amados, y le comenzaron, hermanos, a ofrecer, hermanos, sacrificios, haciendo obras, pensando que así ellos iban a ser salvos. De ninguna manera.
¿Cuántos alaban a Cristo? No es por la ley, es por la gracia de Cristo nuestro Señor y Salvador. Los de Gálatas fueron inducidos por los judaizantes que practicaban la ley, que no le creyeron el mensaje de Cristo. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Ahora pregunto, en estos tiempos, ¿cuántos latinos, piquispanes, mexicanos, salvadoreños, un peruano también? ¿Cómo es posible que se aprendan 3 palabras hebreas y se creen rabinos? Se creen judaizantes. En México está uno que se cree rabino. En Colombia está otro que se cree rabino. En Perú apareció uno que se hizo la circuncisión. Wow. Y siendo un pastor, siendo un predicador, y después, no, ¿cómo es posible? ¿Cuántos alaban a Cristo? Circuncidarse, hermano, la persona que se circuncida está apartado de Cristo. De Cristo está apartado. ¿Cómo es posible, hermano, ser un predicador, alguien que predica la palabra y viene a hacerse eso? De nada le aprovecha Jesucristo. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. De nada. Escuche bien. Gálatas capítulo 5 versículo 3 y versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Porque ellos estaban haciéndose, practicándose también. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? O le explico mejor en español. ¿Cuántos alaban? Ellos estaban haciendo todo eso. Y Pablo le dice: he aquí yo Pablo. ¿Cuántos alaban? He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. En otras palabras, si ustedes se hacen eso, el sacrificio de Jesús es en vano. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Y ellos habían conocido a Jesucristo. Ellos sabían del sacrificio de Jesús y estaban haciéndose la operación en la carne. Y Pablo le dice: yo les digo, yo Pablo, yo soy el apóstol Pablo, el que se haga eso, de nada les aprovecha Cristo. Es en vano el sacrificio de Jesús. Dérselo fuerte a Cristo en esta hora. Verso 3. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Mire, y otra vez testifico a todo hombre, no importa si está en Perú o en cualquier lugar, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Alguien está escuchando esta palabra en esta hora? Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Obligado. Se apartó de Jesús, ahora tiene que ser salvo, hermanos, por medio de toda la ley, sin quebrantar un mandamiento. Ahora, ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? Con uno que quebrantara, estaba apartado de Cristo, estaba apartado de la salvación, y nadie podía cumplir con los 613 mandamientos. Porque alguien puede decir: no, eran 10 mandamientos y yo los puedo hacer. No, eran todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y nadie podía cumplir con la ley. Denle un aplauso a su nombre en esta hora. Estaba obligado a guardar toda la ley. Ahora yo le pregunto al peruano: ¿será que puede cumplir con todos esos 313 mandamientos? Hermanos, ¿quién lo va a cumplir? Nadie
Nadie podía cumplir con la ley. Por eso vino nuestro amado Salvador Jesucristo, y Él cumplió con la ley para salvarlos a nosotros de la maldición de la ley. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Cuánto se alaba? Cristo Jesús pagó por nosotros, hermanos, para liberarnos de la maldición de la ley, porque estaba escrito: maldito todo aquel que no cumpliera con todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. ¿Cuántos alaban a Cristo? Biblia, Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió. Diga conmigo, Cristo. Vamos a leer, perdón, en el verso 10. Gálatas capítulo 13 y versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué dice la Biblia? Claramente que está escrito, maldito. Hay maldiciones, hermanos amados, para todo aquel que quiera hacer la ley y se quebranta uno, queda en maldición. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, es imposible guardar toda la ley. Solamente un mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pregunto a los varones, a los machos, ¿cuántos han codiciado los que están acá? ¿Hay alguien que no ha codiciado? No me levante la mano. ¿Hay alguien de los hombres que están aquí que ha visto una muchacha ahí y de repente se le queda bien? Con solo ver a una mujer para codiciarla, y ya adulteró con ella en su corazón. Nadie, diga conmigo, nadie puede cumplir con la ley. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Hay maldiciones para todo aquel, hermanos amados, que se quiera meter a la ley, no va a cumplir. Ahora, si usted ve algo ilícito, ¿qué tiene que hacer? De rodillas: Señor, perdóname, he pecado. Hay alguien que aboga por ti, que perdona tus pecados, los lava cuando alguien peca en contra del Señor. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el sacerdote de sacerdotes. Dérselo fuerte a Cristo. Cristo pagó por todas las maldiciones de la ley. Gálatas capítulo 13 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó todas las maldiciones. ¿Cuántos alaban? Porque está escrito: maldito el que muriese y fuera colgado y muriese en un madero. Ahora, la Biblia dice, el apóstol Pablo, que Jesús llevó todas nuestras maldiciones. Jesús fue colgado en un madero. Fue colgado en un madero y murió por nosotros en el madero. Está escrito que maldito, aún creo que Deuteronomio, hermanos, donde dice la Biblia que ya estaba en maldición todo aquel que moría allí, y Cristo murió. ¿Sabe por qué murió en un madero? Para liberarnos de la maldición de la ley. Dérselo fuerte al Hijo de Dios, para liberarnos de la maldición del pecado. ¿Usted cree que el pecado no es una maldición? Si las obras de la ley eran un pecado, el pecado es una maldición, una hechicería, una brujería, donde el hombre está encantado. Porque mucha gente no deja de
de tomar de la droga, porque es un demonio. Pero cuando se convierte a Cristo es libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Toda maldición Cristo la llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Aquí no, hermanos, la maldición del brujo es que pienso que el brujo me ha hecho brujería. Reprenda al diablo. Cristo ya llevó toda esa brujería, toda maldición que los demonios, los hechiceros, los brujos te arrojen. Preséntasela a Cristo. ¿Cuántos cristianos? Ay, pienso que me han hecho brujería, hechicería. Es que estuvieron quebrando huevos, estuvieron levantando y plumas de gallo. No importa. La sangre de Cristo tiene poder. Iglesia, la sangre de Cristo tiene poder. Si le han hecho brujería, hechicería, dile al Señor: usted llevó todas las brujerías, hechicerías. En el nombre de Jesús las pongo delante de usted, y el Señor las toma. Denle aplauso a Cristo. Las brujerías no existen para el cristiano. A su nombre no existe. El demonio sale. Aquí os doy poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera al diablo. Cristo nos dio poder, y se nos dio poder para echar fuera al diablo. Imagínese un brujito. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús sublime. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús victoria es en nuestras vidas. Es poder, es autoridad. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está aquí, hermano. Diga conmigo: Cristo llevó todas nuestras maldiciones. No existen las maldiciones. No existen las maldiciones. Reprende ese demonio que piensa tenerlo atado. En esta hora, libértate en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te hizo libre. Jesús es aquí. Déselo fuerte al Hijo de Dios. No, es que el diablo me ha hecho. No, lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario es grande. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Es grande. La miseria tiene que irse, la escasez tiene que irse, la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Dárselo fuerte el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos cristianos han sentido presiones? O hemos sentido presiones, y a través de la oración: Padre, esto no proviene de usted, Señor, esto es un espíritu malévolo, pero en tu nombre tiene que irse. Te ato, demonio, afuera, en el nombre de Jesús. Y se va. Porque Jesús es poder. Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es sublime, es grande. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Todas las maldiciones Cristo las llevó, pero no hay que meterlos nosotros a las maldiciones nosotros solitos, queriendo, hermanos, cumplir la ley, que por nuestras propias obras como los de Galacia. No, es por el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. La religión no salva. El hombre no salva. La gente llega donde el cura, piensa que el cura le va a perdonar los pecados. No, hombre, esa gente está dormida. Esa gente está cegada. El cura no puede ser ni el Papa de Roma. El único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús. Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Jesús? Hay poder en Jesús. Cristo llevó todas, diga conmigo, todas nuestras maldiciones. Él pagó por nosotros para hacernos libres. ¿Cuántos se lo dan fuerte el Hijo de Dios? Estaba escrito: todo aquel que moría, y Jesús murió
en el madero para redimirnos de la maldición, del pecado, de las obras de la ley, de todo eso el Señor nos libertó. Pregunto, ¿alguien puede cumplir con toda la ley? Nadie. Ninguno de los israelitas cumplió con la ley. Solamente Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ni aún David cumplió. ¿Sí o no? ¿Cumplió David? No, mano. Se aprovechó de la mujer de Urías Eteo. ¿Y qué va? Mandó a matar. Era un hombre de guerra. ¿Cómo iba a cumplir? Nadie, todos los patriarcas no cumplieron, mintieron más de alguna vez. Eso quiere decir que no cumplieron. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Y los de Gálatas sabían, reconocían que Jesucristo fue presentado a ellos claramente para salvación. Sabían del sacrificio de Jesús, pero ignoraron, como mucha gente ignoran el sacrificio de Cristo y se van por otro lado. No, es por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Déselo más fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Verso 4, Gálatas capítulo 13, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Los de Gálatas habían padecido persecución en el inicio de, hermanos, de cuando ellos se convirtieron a Cristo, fueron perseguidos. Los de Gálatas padecieron por causa de Cristo, fueron afrentados por el nombre de Jesús. Y Pablo les dice claramente, tantas cosas habéis padecido en vano. En otras palabras, todo ese sufrimiento que ellos pasaron fue en vano. ¿Por qué? Porque estaban separados de la gracia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Separados de Jesús, todo lo que hacemos es en vano. No sirve. ¿Por qué? Ellos habían sufrido en el inicio por Cristo. Hermanos, habían dado su vida al Señor, se habían ofrecido para el Señor, pero todo fue en vano. ¿Por qué? Porque se apartaron del camino, se apartaron de la gracia. Ahora ellos estaban creyendo que por sus propias obras, por su ser dadivosos, ellos iban a ser salvos por guardar la ley. De ninguna manera. Ellos estaban apartados de la gracia del Señor y todo lo que habían hecho era en vano. Ahora, el que sufre sirviéndole al Señor y no se aparta, si sufre vituperio por el nombre de Cristo, eres bien aventurado, eres feliz, dichoso, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Y Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Diga conmigo, es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Alabado sea su nombre para siempre. El que sufre por Cristo, hay bienaventuranza. No es en vano sufrir por Jesús. Ahora, sufrir apartado del Señor Jesús, todo es en vano. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Muchos habían sufrido y todo había sido en vano, porque se apartaron de la gracia. Que todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, que no sea en vano. Los ayunos, la vigilia, el esfuerzo que nosotros ponemos para estar en la casa del Señor, que no seamos eliminados en aquel día, que no sea en vano. Que todo lo que hagamos en la obra del Señor sea de mucha bendición y de bendición para estar en el reino de los cielos con nuestro amado Salvador Jesucristo. Alguien se lo da fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Verso 5. Aquel pues que os suministraba el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le dice, aquel que les dio el Espíritu, que los suministraba el Espíritu, lo hizo por las obras de la ley. ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hizo milagros entre vosotros. Los de Gálatas vieron milagros, vieron maravillas, y hace maravillas entre vosotros. Ellos habían visto maravillas, habían visto milagros, sanidades, así como nosotros hemos visto sanidad, ¿sí o no? Hemos visto que los demonios se van, ¿sí o no? El Señor ha hecho maravilla entre vosotros. ¿Por quién lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el Espíritu? Por el oír con fe. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios nos dio de su Espíritu? ¿Por lo bueno que nosotros somos o por la gracia de Dios? ¿Cuántos alaban a Jesús? Es por el oír con fe. El oír la palabra de Dios con fe. Ahora, para nosotros, hermanos, recibir el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Oír con fe. No solamente, hermanos amados, escuchar el mensaje, no, es ponerle fe. Los que Pedro le predicó en la casa de Cornelio, ellos activaron la fe. Y cuando ellos escucharon la palabra con fe, aunque eran gentiles, ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ellos no estaban ayunando, ellos no estaban vigilando, solamente escuchaban la palabra del Señor con fe y recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando escuchamos la palabra del Señor con fe. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice la Biblia que el apóstol Pablo llegó al río y les predicaba el mensaje. Y había una mujer en el río que llegaban a lavar. Usted sabe, hermanos, las señoras que antes no había una máquina ahí lavando. No, al río, papá, a lavar. Y ahí estaban las mujeres lavando cuando el apóstol Pablo llega. Y había una mujer y se llamaba, ¿cómo? Lidia. Y esta mujer escuchaba atentamente el mensaje que Pablo les predicaba. Y esta mujer, hermano, escuchaba la palabra del Señor con fe. Y el Señor le dio más entendimiento a esta mujer. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Cómo el Señor nos va a abrir más el entendimiento? Y hay gente que le dice, Señor, dime más entendimiento. Pero ahí anda de aquí para allá. No, escuchemos la palabra de Dios con fe. Cristo está en este lugar. Cuando en el inicio del mensaje, dígale, Señor, deme fe para escuchar esa palabra, que no me vaya vacío. Hay que pedirle al Señor y estar atento escuchando la palabra del Señor. Pónganse en pie dándole gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pidámosle fe al Señor para escuchar la palabra de Dios con fe. Hay gente que ni ellos mismos tienen fe y predican la palabra de Dios. Son predicadores, pero ni ellos mismos se creen lo que predican, porque predican la palabra sin fe. Prediquemos la palabra de Dios con fe. Dios va a obrar, Dios va a actuar, Dios hará esto, hará lo otro con fe. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos fe. Vamos a orar al Señor en esta hora. Los que quieran venir al frente, acérquese con fe en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios temible, grande, justo y verdadero. Señor, hemos estado en esta mañana adorando su nombre. Señor, gracias por esta palabra bendita, Señor. Le pido, Señor, que no vuelva atrás vacía. Señor, que esta palabra, Señor, haya quedado, Señor, en lo profundo, en el alma, en lo interior, adentro, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, le pido, Señor,
que derrame ricas y abundantes bendiciones sobre todo este ejército que ha sido comprado, lavado a precio de sangre preciosa. En el nombre de Jesús, Padre, denos fe, Señor amado Padre. Su palabra dice que si alguno es falto de fe, de sabiduría, que le pidamos, Señor, que le pidamos con fe, Señor, no claudicando entre dos pensamientos, Dios de la gloria, no como las olas del mar que son arrastradas para un lado y para otro, Señor. En esta hora pedimos con fe, Señor, que nos aumente la fe, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál sea la buena voluntad de Dios santa y perfecta. En el nombre de Jesús, Padre, gracias le doy. En esta hora, Espíritu Santo, obre con poder y gloria. Bendice, Señor, este pueblo que ha sido comprado a precio de sangre preciosa. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. En esta hora, Dios eterno, Señor, Dios mío, le pido que traiga un crecimiento sólido, madurez espiritual en nuestras vidas. Que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, Señor amado Padre. Que nos afirmemos, que estemos estables, firmes y seguros, Señor, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así se lo pido, Señor. Padre, derrama ricas y abundantes bendiciones sobre la vida de mis hermanos, Señor. Levántanos, Señor, en un crecimiento sólido, Padre mío. Pedimos madurez espiritual, Padre de la gloria. Señor, se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Obre con poder y gloria. Levanta la vida de mis hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, Señor. Por los niños, las niñas, Padre, acorázalas. Guárdalas, Señor, en las escuelas, Señor. Ahí en los autobuses, Padre mío. Oramos, pedimos en esta hora protección divina en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Señor, recibe la gloria de esta hora y toda honra es para usted, Señor. Señor, oramos por aquel que está enfermo. Por favor, ponga su bendita mano, Señor. Sana, Señor amado, Dios mío. Se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: Dios